En el mundo vikingo, el fuego era el principio y el fin. Era el corazón palpitante del hogar en la larga noche polar. La luz que mantenía a raya a las bestias y a la desesperación. Era la herramienta del herrero, que transformaba el mineral en armas y herramientas. Era la cuna de la vida y al final era la tumba gloriosa. La pira funeraria con sus llamas ascendentes era el vehículo sagrado, el portal que transportaba las almas de los grandes héroes en su último viaje hacia el más allá. Pero aquí yace una profunda y terrible paradoja. Si el fuego era tan sagrado, si era el aliento de los dioses y el transporte de los héroes, ¿por qué existía un tipo de muerte por fuego que era considerada la más terrible, la más deshonrosa de todas? ¿Qué diferenciaba a la llama que purificaba y elevaba, de la llama que condenaba y aniquilaba? El terror a ser quemado vivo no residía únicamente en el dolor físico, una agonía que su cultura despreciaba. Residía en una aniquilación total, un borrado que atacaba los tres pilares de su existencia: el honor social, la integridad del cuerpo necesario para el más allá y la agencia personal, la capacidad de un guerrero para elegir cómo enfrentar su destino. En este viaje, exploraremos el código sagrado de la buena muerte, el Godr Daudi, el único billete de entrada para el Valhalla. Investigaremos el rol fundamental del cuerpo en la escatología nórdica y por qué su destrucción era un desastre espiritual. Analizaremos el estatus del incendio provocado, la Brenna, como uno de los peores crímenes. Y reviviremos, a través de las sagas, la quema de Njál para descifrar este complejo código cultural. Porque esta es la promesa de nuestra investigación, la revelación oculta. Ser quemado vivo no te negaba la entrada al Valhalla simplemente por el método. Te la negaba porque representaba la antítesis de todo lo que un vikingo valoraba. Era morir no como un guerrero que elige su fin, sino como una víctima impotente, atrapado como un animal en una jaula de fuego. Era ser borrado del tejido social y quizás del cosmos mismo. Para entender por qué temían tanto el fuego equivocado, primero debemos definir el estándar de oro, la aspiración final de todo guerrero. Para comprender la peor muerte, primero debemos analizar la anatomía de la mejor. Era el ideal de la buena muerte, el Godr Daudi, el estándar con el que se medían todas las demás, y la única que garantizaba el acceso a los salones de Odín. El mayor miedo de un guerrero no era la muerte en sí, sino una muerte sin sentido. El dilema de la vejez era una sombra constante. El terror a la muerte de paja, el Sod-Daudi, morir de viejo o enfermo en la cama, creaba una presión constante para seguir buscando el peligro y el combate incluso en la edad avanzada, para asegurar un final digno que honrara una vida de lucha. No bastaba con morir en batalla. Existían requisitos para el Valhalla. La muerte ideal era de cara al enemigo, con un arma en la mano, defendiendo a tu señor o tu tierra. Debía ser una muerte activa, una elección consciente de enfrentar el destino con violencia y coraje, no una muerte pasiva como víctima. Y aquí rompemos una expectativa, un error común. No todos los guerreros que morían en batalla iban al Valhalla. Era un club exclusivo, un honor reservado para la élite. Odín, a través de sus valquirias, elegía solo a la mitad de los caídos más valientes para que se convirtieran en sus Einherjar, su ejército para el fin del mundo. La competencia por una buena muerte era, por tanto, feroz. La buena muerte era la culminación de la narrativa personal. Era el capítulo final perfecto en la saga de un individuo. Le daba sentido a toda una vida de lucha, de juramentos, de honor. Morir mal, por otro lado, era como un final abrupto y sin sentido que arruinaba toda la historia que habías pasado tu vida escribiendo. Los guerreros caídos en batalla eran vistos como la cosecha de Odín. El campo de batalla era su campo de cultivo, y las valquirias sus segadoras implacables. Una buena muerte era ser un grano maduro y valioso, digno de ser recogido para el eterno festín de los dioses. Todo lo demás era ser dejado en el campo para pudrirse. Y sin embargo, había un fuego que los vikingos no solo no temían, sino que honraban. Un fuego que no era un final, sino un principio, la pira funeraria. Este no era un fuego de destrucción,
sino de transformación y transporte. Un ritual cuidadosamente orquestado para enviar al difunto en su último y más glorioso viaje. Un funeral vikingo, especialmente el de un gran jefe, era un evento inmensamente caro y laborioso, representando un conflicto de preparación para la comunidad. Requería la construcción de un barco funerario, la acumulación de preciosos bienes para la tumba y la realización de complejos rituales. Era una inversión masiva de la comunidad en el viaje de una sola alma, una prueba del valor que esa persona tenía para el clan. Y lo que la mayoría ignora es que el humo ascendente de la pira no era un simple subproducto, era una parte esencial del ritual. Se creía que era la columna visible que conectaba el mundo de los vivos, Midgard, con el mundo de los dioses, Asgard, llevando el espíritu del difunto hacia arriba, como una ofrenda a los cielos. Tenemos un testimonio ocular de la grandiosidad de estos ritos. El diplomático árabe Ibn Fadlan describió en el siglo X el funeral de un jefe varego en el río Volga. Detalló el barco magnífico, los sacrificios de animales y la esclava que eligió voluntariamente morir con su señor, todo consumido por el fuego purificador. Es nuestro mejor vistazo a la solemne realidad de estas ceremonias. El fuego, en este contexto, purificaba, separaba el espíritu del cuerpo de una manera rápida y espectacular. Consumía la carne mortal, liberando el alma para su viaje al más allá. Era una limpieza, una destilación del espíritu de su contenedor terrenal y perecedero. La pira funeraria, a menudo en forma de barco, era literalmente un vehículo. El fuego eran las olas y el viento que lo impulsaban. No estaban quemando un cuerpo. Estaban botando un barco en el vasto océano que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Una última y gloriosa expedición. Pero para que este barco pudiera zarpar, para que el viaje fuera exitoso, la condición de su pasajero, el cuerpo del difunto, era de una importancia crucial. La actitud vikinga hacia la muerte estaba profundamente ligada a la integridad del cuerpo. Un cuerpo mal enterrado o insatisfecho podía convertirse en una de las criaturas más temidas de su cosmología. Se enfrentaban al dilema del entierro, inhumación en un túmulo o cremación en una pira. Ambas se practicaban, dependiendo de la época y la región, pero ambas requerían un tratamiento ritual y respetuoso del cuerpo para asegurar que el muerto permaneciera en paz y no regresara para atormentar a los vivos. El Draugr, el no muerto, era la antítesis del héroe del Valhalla. Era un ser de envidia maligna, atrapado entre los mundos. Guardaba celosamente su tesoro, atacaba al ganado y a los viajeros, y representaba un fracaso total en la transición al más allá. Era la personificación de una muerte incorrecta y un entierro fallido. La saga de Grettir nos da un caso documentado de este terror. El héroe lucha contra el no muerto Glamr, un pastor que se convierte en un monstruo de fuerza sobrehumana. La saga describe vívidamente el pánico que un Draugr podía infligir a toda una comunidad, demostrando que este miedo no era una simple superstición, sino una creencia profundamente arraigada. La creencia en el Draugr revela una visión del cuerpo como un contenedor del alma, un contenedor que debía ser correctamente sellado a través del entierro ritual, o desmantelado honorablemente por el fuego, para que su contenido, el espíritu, no se derramara de vuelta al mundo de los vivos de una forma corrupta y peligrosa. Este no era el miedo a un monstruo lejano, era el miedo íntimo y personal al vecino muerto. El terror no venía de lo desconocido, sino de lo terriblemente familiar. Tu propio abuelo o el vecino que había sido enterrado en el túmulo de la colina, regresando para depredar a la comunidad que una vez fue la suya. Y si el Draugr era el resultado de una muerte incorrecta, existía un arma que garantizaba esa incorrección. Un arma que no era vista como una táctica de guerra honorable, sino como el método preferido del Nidingr, el villano sin honor. Usar el fuego para quemar una granja era el epítome de la guerra asimétrica. Un conflicto que negaba al defensor la oportunidad de un combate justo. Le negaba la posibilidad de un duelo honorable, un Holmgang, o de una batalla en campo abierto donde pudiera demostrar su valor. Era ganar haciendo trampas. Era robarle al enemigo su derecho a una buena muerte. El ataque nocturno, especialmente con fuego,
violaba todos los códigos sociales. La noche era para la tregua, la hospitalidad y el descanso. Usar la protección de la oscuridad para masacrar a una familia dormida era el acto de máxima cobardía, un tabú social absoluto. Y aquí rompemos una expectativa. El objetivo de un ataque con fuego no era solo matar al enemigo, era borrarlo del mapa. El fuego destruía su hogar, su riqueza acumulada, su ganado y a toda su familia. Todo de una vez. No era un acto de guerra, era un acto de aniquilación total. Un verdadero guerrero ganaba su reputación enfrentándose a oponentes armados y alertas, cara a cara. Alguien que recurría al fuego admitía implícitamente que no tenía el coraje o la habilidad para enfrentarse a su enemigo en igualdad de condiciones. Era un anuncio público de su propia inferioridad. Una batalla honorable era como dos jabalíes luchando ferozmente con sus colmillos. Un ataque con fuego era como un cazador que no se atreve a acercarse al jabalí, y en su lugar, le arroja una red mientras duerme para luego matarlo a distancia, sin riesgo. No hay honor, no hay gloria en esa casa, solo hay vergüenza. Pero la vergüenza del cazador era solo el preludio del horror de la presa. La razón teológica fundamental por la que ser quemado vivo negaba la entrada al Valhalla es simple y terrible. Era una muerte de impotencia total, la antítesis de la muerte activa que Odín exigía. Imagina el tormento psicológico de un guerrero atrapado en una casa en llamas. Su cuerpo está listo para luchar, su mente está entrenada para el combate, pero no hay enemigo al que golpear, solo un calor devorador y un humo asfixiante. Es la frustración absoluta de la fuerza inutilizada, el dilema del guerrero atrapado. Un requisito clave para el Valhalla era morir con el arma en la mano. En un incendio, tu espada o tu hacha se calientan al rojo vivo y se vuelven inútiles, o ni siquiera puedes alcanzarlas entre el humo y el caos. Mueres desarmado, no como un guerrero, sino como una víctima, como un esclavo. Y aquí rompemos una expectativa fundamental. No es el fuego, es la impotencia. La pira funeraria era aceptable, porque el guerrero ya había muerto de forma honorable. El fuego solo era el transporte sagrado. Al ser quemado vivo, el fuego es la causa de la muerte, y es una causa contra la que no se puede luchar. El problema no es el elemento, es la falta total de agencia en el momento de morir. Los seres humanos tienen una profunda necesidad psicológica de sentir que tienen algún control sobre sus vidas y, por extensión, sobre sus muertes. Una muerte que te despoja de toda capacidad de acción o elección, que te reduce a un objeto pasivo. Es, para muchas culturas y especialmente para la vikinga, la peor muerte imaginable. Ser quemado vivo era como si el escaldo que narra tu saga personal te arrancara la pluma de la mano en el último y más importante capítulo, y en su lugar garabateara un final humillante, caótico y sin sentido. Tu historia, tu legado, te era robado en el último instante. Y si este fuego robaba tu historia, también te robaba tu futuro. Si el cuerpo era el vehículo para el más allá, su destrucción total de forma deshonrosa era un desastre escatológico. ¿A dónde iba un espíritu cuyo cuerpo había sido reducido a cenizas de esta manera? Las sagas sugieren que la identidad en el más allá estaba ligada a la apariencia en vida. Esto creaba el conflicto de la identidad post-mortem. ¿Cómo puede tu espíritu festejar en el Valhalla si tu forma física ha sido completamente borrada, sin dejar siquiera un esqueleto que pueda ser honrado en un túmulo? Y es un error común pensar que la cremación ritual destruye el cuerpo de igual manera. La cremación ritual era diferente. Era un proceso controlado, realizado con respeto, y los restos, cenizas y fragmentos de hueso, eran cuidadosamente recogidos y enterrados, dando al muerto un ancla en el mundo. Ser quemado vivo era una destrucción caótica que no dejaba nada que honrar, nada que recordar. El miedo no era ir a Helheim, el reino de los muertos por enfermedad. El miedo era la amenaza de la inexistencia, de no ir a ninguna parte, de que tu espíritu, sin un cuerpo al que anclarse y sin una muerte honorable que le diera un destino, simplemente se disipara en el aire o quedara atrapado para siempre como un fantasma impotente. Una bofa. Morir ahorcado, aunque deshonroso en un contexto criminal,
Podía ser honorable si se interpretaba como un sacrificio a Odín, el dios de los ahorcados. El cuerpo quedaba intacto. Morir ahogado te llevaba al salón de la diosa Ran. Ser quemado vivo no tenía esta ambigüedad redentora. Era pura y simple aniquilación. Si el cuerpo era el barco para el viaje al más allá, la pira funeraria lo botaba honorablemente en el océano entre los mundos. Ser quemado vivo era como ver tu barco incendiado, destrozado y hundido en el propio puerto, antes de que el viaje pudiera siquiera comenzar. Y esta imagen, la del viaje al más allá interrumpido, encuentra su eco más trágico y detallado en la literatura nórdica. La literatura nos ofrece el ejemplo más vívido y aterrador de esta práctica, una historia que se convirtió en la piedra angular de la ley y la moral islandesa. Cuando los enemigos rodean su casa, a Njal y a su esposa Bergthora, se les ofrece la oportunidad de salir y salvarse, pero no a sus hijos. Enfrentados al dilema de Njal, eligen la lealtad sobre la vida. Eligen quedarse y morir con su familia, demostrando que el vínculo del clan era más fuerte que el miedo a la peor y más deshonrosa de las muertes. Uno de los aspectos más humillantes del ataque es la muerte sin venganza inmediata. Los poderosos hijos de Njal, guerreros formidables, mueren asfixiados y quemados sin poder luchar. Kari, el yerno, es el único que escapa milagrosamente, y el resto de la inmensa saga se convierte en la crónica de su larga y sangrienta venganza. Un acto necesario para restaurar el honor que las llamas casi borraron. Y aquí está la quiebra de expectativa. Njal, siendo un vidente, sabe que su muerte está predestinada. Su calma ante el fuego no es la resignación de una víctima, sino la aceptación de su weird, de su destino tejido. Acepta la muerte deshonrosa con una dignidad que paradójicamente le confiere un tipo diferente y más profundo de honor. La reacción de la comunidad, tal como la narra la saga, es de horror absoluto. El incendio de la granja de Njal es visto por toda Islandia como un acto de maldad y cobardía sin precedentes. Los perpetradores, liderados por Flosi, son perseguidos y estigmatizados. La saga utiliza este evento para definir el límite absoluto de la villanía en la sociedad vikinga. La saga no se centra solo en las llamas, sino en el humo, en el olor a carne quemada, en los sonidos de los techos derrumbándose. Usa todos los sentidos para sumergir al lector en el horror y la injusticia total del acto, asegurando que nuestra empatía y nuestra condena estén del lado de las víctimas. Y la condena de este acto no solo vivía en las sagas y en el código social, estaba tallada en la propia ley. El acto de quemar a alguien vivo no solo era una ofensa religiosa, sino también uno de los crímenes más graves contemplados en los códigos legales germánicos y nórdicos. El incendio provocado era un crimen que presentaba un conflicto de pruebas. A menudo se realizaba de noche, sin testigos directos que no fueran las propias víctimas. La acusación requería, por tanto, el juramento de apoyo de muchos hombres, y a menudo llevaba a juicios por combate o a ordalías para que los dioses determinaran la verdad. El castigo era la proscripción total. Un hombre condenado por Brenna, el incendio con intención de matar. A menudo era declarado Skogangr, un hombre del bosque, un proscrito total. Cualquiera podía matarlo impunemente. Su propiedad era confiscada y su familia deshonrada. Era una muerte civil que precedía a la física. Lo que la mayoría ignora es que la ley consideraba el incendio como un crimen compuesto. No era solo un asesinato, era también destrucción de la propiedad, una amenaza directa a la comunidad, ya que el fuego podía extenderse, y un acto de hechicería o maldad encubierta. Por eso su castigo era tan severo. El incendio era visto como un ataque no solo a una familia, sino al tejido mismo de la sociedad. Destruía el hogar, el centro de la producción, la seguridad y la identidad. Por eso, la respuesta de la ley era tan brutal, para disuadir un acto que amenazaba con deshacer la propia civilización. En la sociedad vikinga, cada persona estaba conectada a las demás por hilos de parentesco, lealtad y obligación legal. Cometer Brenna era como tomar unas tijeras y cortar todos esos hilos de una vez. Era expulsarte a ti mismo de la red de la humanidad y convertirte en un monstruo, pero más allá de la ley de los hombres.
estaba la brutal realidad física de la víctima. A menudo, la muerte en un incendio no era por el toque de las llamas, sino por su aliento invisible, la asfixia. Esta forma de morir tenía sus propias y terribles connotaciones de impotencia y deshonra. En una casa llena de humo, la visibilidad es nula. El instinto de un guerrero es buscar a su enemigo, pero cada bocanada de aire es veneno. Se enfrenta al dilema de luchar o respirar. Es una lucha contra un enemigo invisible que te ataca desde dentro de tus propios pulmones. El aliento, el ond, estaba íntimamente ligado a la vida y al alma en la creencia nórdica. Ser privado de él, ser llenado por el mal aliento del humo, podía ser visto como una forma de profanación del espíritu justo antes de la muerte, una corrupción interna. Y aquí rompemos una expectativa. Hollywood nos muestra gente gritando y luchando heroicamente en los incendios. La realidad es que la inhalación de humo y monóxido de carbono a menudo lleva a la desorientación, la confusión y la pérdida de conciencia. Era una muerte silenciosa, confusa y sin gloria, no una última resistencia heroica. La neurociencia nos explica la asfixia. La falta de oxígeno induce un pánico extremo e incontrolable en el cerebro, una respuesta primal de supervivencia. La idea de un guerrero vikingo, un maestro del autocontrol, reducido a un estado de pánico animal por la simple falta de aire, era la máxima humillación. Morir por el humo era como ahogarse en un océano invisible dentro de tu propia casa. El aire mismo, la fuente de la vida, se convertía en el mar que te ahogaba, una inversión perversa y aterradora del orden natural. Y este ahogamiento en seco, esta profanación del aliento, tenía un eco aterrador en su mitología más profunda. La aversión a ser quemado vivo no era solo social o legal, tenía raíces cósmicas. El fuego destructor estaba asociado con las fuerzas del caos que aniquilarían el mundo. Había un conflicto de fuegos en su cosmología. Existía un fuego bueno, el fuego del hogar, el de la forja, asociado a los dioses y a la civilización. Y había un fuego malo. Este último era el fuego de Muspelheim, el reino primordial de fuego, hogar de los gigantes de fuego, enemigos eternos de los dioses. El gigante Surtr es una figura clave del Ragnarok. Es él quien, al final de la gran batalla, prenderá fuego a los 9 mundos con su espada de llamas, matando a los últimos dioses y purificándolo todo en una conflagración final. Morir quemado vivo era, por tanto, experimentar a nivel personal el horror del fin del mundo. Era morir no a manos de un guerrero honorable, sino a manos de las mismas fuerzas del caos cósmico que destruirían a los propios dioses. Era un micro-Ragnarok del que no habría renacimiento. Una muerte en batalla tenía un significado dentro de la cosmología nórdica. Te unías al glorioso ejército de Odín para la batalla final, pero una muerte por incendio te ponía del lado de los perdedores del apocalipsis, consumido por el mismo fuego que los gigantes usarían para destruir el cosmos. El terror a ser quemado vivo no era solo el miedo al dolor o a la deshonra social, era un terror existencial profundo. Era el miedo a que tu muerte no fuera un paso más en el ciclo de la vida, sino un evento de aniquilación final, un callejón sin salida en el cosmos, el sabor de la nada. Y este sabor a aniquilación cósmica es lo que colocaba a la muerte por fuego en una categoría propia, separada de todos los demás finales. Para entender su singularidad, es útil compararla con otras formas de morir consideradas poco gloriosas. Ahogarse en el mar, aunque era una muerte sin la gloria del combate, presentaba un dilema diferente, pues tenía una cierta nobleza trágica. El ahogado iba al salón de la diosa Ran. Era una muerte a manos de una de las fuerzas primordiales que respetaban y temían. No conllevaba la misma carga de cobardía y malicia humana que el incendio. La muerte por enfermedad, la muerte de paja, te enviaba a Helheim. Un lugar sombrío, sí, pero no necesariamente de tormento. Era el destino común, el camino de la gran mayoría de la humanidad. No era glorioso, pero tampoco era activamente deshonroso. Era simplemente el fin natural. Ser colgado podía ser una ejecución criminal y deshonrosa, pero también podía ser un sacrificio a Odín, el dios de los ahorcados.
Tenía una ambigüedad que el incendio no poseía. Podía ser reinterpretado como un acto sagrado. Morir quemado vivo no tenía esta posibilidad redentora. Era pura y simple aniquilación. Ser quemado vivo estaba en la cima de la jerarquía de la deshonra. Combinaba la impotencia de la enfermedad, la falta de gloria del ahogamiento y la malicia de un asesinato, y le añadía la aniquilación total del cuerpo y la cobardía absoluta del perpetrador. Era la peor de todas las tiradas de dados del destino. El más allá vikingo tenía muchos destinos. Morir en batalla era tomar la autopista al Valhalla. Morir de enfermedad era tomar el camino rural a Helheim. Morir ahogado era un desvío al reino submarino de Ran. Pero ser quemado vivo era como si tu carro explotara en el viaje, sin llegar a ningún destino, borrado del mapa. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que, por un giro cruel del destino, lograban escapar de este viaje sin destino? Para los que lograban salir de las llamas, las secuelas no eran solo físicas. El trauma psicológico de haber sobrevivido al peor de los miedos los marcaba de por vida. Se enfrentaban al conflicto de la culpa. ¿Por qué sobreviví yo y no mi esposa, mis hijos, mi familia? La culpa del superviviente es una carga psicológica inmensa. Kari, el superviviente del incendio de Njal, dedica el resto de su vida a una venganza implacable, en parte, para expiar la insoportable culpa de haber sido el único en salir con vida. El TPT de un superviviente de incendio estaría lleno de pesadillas recurrentes de fuego y humo, un miedo patológico al fuego, al olor a quemado, a los espacios cerrados, y una hipervigilancia constante, la sensación de que el horror podría repetirse en cualquier momento. A diferencia de las cicatrices de batalla, que eran un texto de honor, las quemaduras no eran un signo de gloria, eran la marca visible y permanente de tu impotencia, un recordatorio constante de la muerte más deshonrosa que habías logrado eludir por poco. Un superviviente de un incendio lo perdía todo en un instante: su hogar, su familia, toda su riqueza acumulada. Su vida entera quedaba reducida a cenizas. La tarea de reconstruir desde cero, cargando con el inmenso peso del trauma y el duelo, era una hazaña de resiliencia casi sobrehumana. El superviviente vivía el resto de su vida con la sombra de las llamas danzando en la periferia de su visión. Podía reconstruir su casa, podía fundar una nueva familia, pero nunca podría desterrar por completo el recuerdo del fuego que lo había consumido todo. Pero si la víctima vivía para siempre con la sombra de la llama, el perpetrador vivía con una mancha imborrable. Así como la víctima sufría la máxima deshonra, el incendiario, el Brennumadr, o hombre del incendio, se ganaba el título más odiado y despreciado de la sociedad vikinga. La venganza contra un Brennumadr enfrentaba un dilema. A menudo buscaba ser igualmente terrible y aniquiladora. No bastaba con matarlo, había que hacerlo sufrir y borrar su nombre de la memoria, para que su deshonra no dejara rastro. Un Brennumadr era la encarnación del Nidingr, el villano absoluto. Se le consideraba una amenaza para el orden cósmico, un hombre sin ley ni honor que debía ser purgado de la sociedad como una enfermedad. El estigma de ser un quemador no solo recaía sobre el individuo, sino que podía manchar la reputación de toda su familia durante generaciones. Era una deuda de honor que sus descendientes tendrían que pagar, una maldición sobre su linaje. Al etiquetar al incendiario como el mal absoluto, la sociedad se unía contra él. Creaba una cohesión social poderosa basada en la condena unánime de un enemigo común, reforzando sus propios valores de combate honorable y juego limpio. El crimen de Brenna era como una mancha de hollín en el alma que nunca se podía lavar. Marcaba al perpetrador y a su linaje, con una oscuridad que los separaba para siempre del resto de la comunidad honorable. Y esta mancha de hollín en el alma contrasta con una extraña ausencia en la tierra. A diferencia de los entierros en barco o los túmulos, el acto de quemar a alguien vivo es, por su propia naturaleza, arqueológicamente casi invisible. Esto presenta un conflicto de evidencia para la historia. ¿Cómo sabemos que esto ocurría más allá de los relatos de las sagas? La evidencia arqueológica de casas quemadas es común, pero es casi imposible distinguir un incendio accidental de uno provocado.
o probar con certeza que había gente dentro en el momento del fuego. Y lo que la mayoría ignora es la diferencia entre la cremación y la aniquilación. Una pira funeraria controlada deja huesos calcinados que pueden ser analizados. Pero un incendio de una casa, que puede arder durante horas a temperaturas altísimas en un ambiente rico en oxígeno, a menudo consume los huesos hasta reducirlos a fragmentos irreconocibles o a meras cenizas. Y aquí está la quiebra de expectativa. La prueba de la quema de Enjal no es el hallazgo de sus huesos, sino la gruesa capa de cenizas y los restos quemados de la granja en Bergt-Horschwall, que confirman que un incendio masivo ocurrió allí, corroborando la narrativa de la saga de una manera escalofriante. La evidencia está en el vacío, en lo que fue destruido. Por eso las sagas son cruciales. Sin los relatos literarios, solo tendríamos la evidencia muda de una estructura quemada. Las sagas nos dan el contexto social, legal y emocional, que convierte una capa de cenizas en una tragedia humana, dándole voz a las víctimas silenciosas. La historia de estas muertes no fue escrita con tinta sobre pergamino, sino con humo en el aire, y al igual que el humo, se disipó, dejando solo un rastro tenue en la memoria literaria y un vacío frustrante en el registro arqueológico. Y mientras la historia de este horror pagano se desvanecía en el humo del pasado, una nueva fuerza llegaba a Escandinavia, trayendo consigo una nueva y radical simbología para el fuego. Con la llegada del cristianismo, la llama experimentó una inversión total de su significado. El fuego, que para los paganos era la máxima deshonra, se convirtió en la herramienta preferida de la Iglesia para la purificación del hereje. Imagina el dilema del converso. Un vikingo recién bautizado, viendo una quema de herejes. Su instinto pagano, forjado durante siglos, le gritaría que ese es un acto de maldad y cobardía suprema. Pero su nueva fe le diría que es un acto de justicia divina. Este conflicto psicológico debió ser profundamente perturbador. El fuego destructor de Surtri, el del infierno pagano, fue reemplazado por el fuego eterno del infierno cristiano. La quema en la hoguera se convirtió en una representación terrenal, una muestra del castigo eterno que esperaba al pecador que se desviaba de la fe verdadera. Y aquí está la quiebra de expectativa más radical. En la nueva mentalidad cristiana, morir quemado por tu fe no era una deshonra, sino la máxima gloria. El martirio. La misma muerte, pero con un software ideológico completamente diferente, que cambiaba su significado de condena a salvación. Este es el ejemplo perfecto del poder de la narrativa cultural. El acto físico, morir quemado, es el mismo, pero la historia que una cultura cuenta sobre él lo convierte en una condena infernal y deshonrosa, o en un pasaje directo y glorioso al cielo. Bajo el paganismo, la llama del incendiario era una llama negra, de caos y deshonor. Bajo el cristianismo, la llama de la Inquisición era presentada como una llama blanca, de purificación y verdad. Pero para la persona que ardía, la llama siempre era del mismo color rojo doloroso. Pero antes de que esta nueva fe lo cambiara todo, la pregunta original permanecía, susurrada con terror en la oscuridad de la casa larga. ¿Había alguna excepción? ¿Había alguna brecha teológica? Esto nos enfrenta al conflicto de la intención contra el resultado. Importa más cómo vives o cómo mueres. Si un guerrero legendario, con una vida de honor impecable, muere atrapado en un incendio, toda su vida es anulada por sus últimos minutos de impotencia. Las fuentes no son claras, lo que dejaba un espacio aterrador para la duda. En última instancia, la decisión era de Odín, y Odín es un dios caprichoso, impredecible y que a menudo rompe sus propias reglas. Es posible que eligiera a un guerrero excepcional a pesar de su mala muerte, pero esta esperanza era demasiado tenue para contrarrestar el terror generalizado. El caso de Enjal y Bergthora nos da una pista. En la saga, antes de morir en las llamas, Bergthora dice que le prometió a su esposo que compartirían el mismo destino. Su muerte no es pasiva, es una elección deliberada de lealtad hasta el final. ¿Podría este acto de voluntad redimir la impotencia de la muerte por fuego? La saga lo deja abierto, pero eleva su final de una simple masacre a un acto de amor trágico. La verdadera salvación para la víctima de un incendio no era teológica, sino social.
Era el secreto para mantener la esperanza. Era la certeza de que sus parientes estaban obligados por el honor a vengarlo. Su legado no terminaba en las cenizas. Continuaba en la saga de la venganza que su muerte inspiraba. Imagina las puertas del Valhalla. Para el guerrero muerto en batalla, están abiertas de par en par. Para el que muere de enfermedad, simplemente están en otro camino. Pero para el que muere quemado vivo, es como si llegara a las puertas y las encontrara no solo cerradas, sino selladas y custodiadas, sin ninguna posibilidad de entrar. Pero más allá de las puertas del Valhalla y las complejidades de la teología, el miedo de los vikingos al fuego tenía raíces mucho más profundas y prácticas. Vivían en un mundo de madera. Su miedo al fuego incontrolado era, ante todo, ecológico. La madera era el recurso principal para sus casas, sus barcos, sus herramientas y su calor. Era cálida y versátil, pero inmensamente vulnerable al fuego. Esto creaba el dilema de la construcción. Cada hogar, cada salón de hidromiel, era, en esencia, una pira funeraria esperando una chispa accidental o maliciosa. Un incendio forestal, ya fuera provocado o accidental, era una amenaza comunal catastrófica. No solo era una pérdida de madera, el material de construcción más vital, era una amenaza para la casa, para las bayas y los frutos secos, y para la supervivencia de toda la comunidad que dependía de ese bosque. El control del fuego era, por tanto, un signo de poder y habilidad. Un buen herrero, que podía manejar un fuego al rojo vivo para crear herramientas y armas, era una de las figuras más respetadas y casi mágicas de la sociedad. Era el maestro del fuego domesticado. Nuestra sociedad moderna también está construida sobre una infraestructura vulnerable. La red eléctrica, internet, las cadenas de suministro. La ansiedad vikinga por un fuego que pudiera consumir su mundo de madera es un eco de nuestra propia ansiedad por un apagón masivo o un ciberataque que pueda quemar nuestra forma de vida. El fuego era como un dragón, encadenado en el hogar, daba calor, luz y vida. Desatado por un incendiario o por un descuido, era una bestia de pura destrucción que lo consumía todo. El miedo no era al dragón en sí, era a que se rompieran las cadenas que lo mantenían bajo control. Y sin embargo, hay una imagen que parece contradecir todo esto. El cliché del funeral vikingo. Un barco en llamas lanzado al mar. Aunque raro en la realidad, su poder simbólico nos ayuda a entender por qué este fuego era lo opuesto a ser quemado vivo. La arqueología nos muestra que la mayoría de los barcos funerarios eran enterrados, no quemados en el mar. La imagen popular proviene más de las sagas y de la ficción posterior. Pero el símbolo es lo que importa, pues revela su mentalidad. Este conflicto entre la arqueología y el mito nos muestra el poder de una idea. La diferencia fundamental es el control del ritual. En el funeral del barco, el fuego es el acto final de una ceremonia controlada por los vivos. Es un acto de honor y de envío deliberado. En un incendio criminal, el fuego es un acto caótico iniciado por un enemigo. El control sobre el fuego lo es todo. Y aquí está la quiebra de expectativa. El barco, a menudo el objeto más valioso que un vikingo podía poseer, se convierte en el bien funerario. Es un sacrificio masivo por parte de la comunidad que demuestra el inmenso valor y estatus del difunto. El barco en el agua es el símbolo perfecto del viaje. El funeral une los dos grandes símbolos de transición de su cultura, el barco y el fuego. Es una declaración visual de que el difunto no está siendo destruido, sino que está partiendo en una última y gloriosa expedición hacia el más allá. El fuego de la pira funeraria es una antorcha, cuidadosamente encendida y controlada, que ilumina el camino del héroe en la oscuridad entre los mundos. El fuego de un incendio criminal es un incendio forestal, caótico, indiscriminado y sin sentido, que consume por igual tanto al héroe como al cobarde. Pero el incendio forestal de un ataque con fuego no solo consumía la carne y la madera, consumía algo mucho más valioso e intangible, la reputación. El ataque no solo mataba el cuerpo, sino que asesinaba el personaje. Era una muerte social que precedía y magnificaba la muerte física. Esto creaba el dilema de la percepción. Si tu granja era quemada, ¿era porque tu enemigo era un cobarde sin honor?
¿O era porque tú eras demasiado débil para defenderla? ¿O no tenías el favor de los dioses para protegerla? La vergüenza de ser visto como una víctima impotente podía ser tan pesada como la propia pérdida material. Recurrir al fuego era a menudo la estrategia de alguien que no podía ganar en un enfrentamiento directo. Por lo tanto, morir a manos de un enemigo así era doblemente humillante. No solo morías impotente, sino que lo hacías a manos de alguien a quien considerabas inferior en fuerza y coraje. La riqueza de un vikingo era visible y tangible. Su salón, sus tapices, su ganado, sus joyas. El fuego destruía todas estas señales de estatus en un instante, reduciendo a un hombre orgulloso a un mendigo sin hogar. Era una nivelación económica brutal y vergonzosa. Ser víctima de un incendio con éxito era una forma de cancelación total. Te borraba de la ecuación social, destruyendo tu hogar, tu linaje y tu reputación de un solo golpe. Te convertía en una historia de advertencia. La vida y el hogar de un hombre eran como una estatua que había construido para sí mismo y su linaje a lo largo de los años. El incendio era el acto de derribar esa estatua, romperla en pedazos y esparcir las cenizas para que nadie pudiera recordar su forma original, ni su antigua gloria. Y aunque la estatua fuera derribada y sus cenizas esparcidas, la memoria de su caída, el miedo a este tipo de aniquilación, perduró a través de los siglos. Todas las culturas temen una muerte dolorosa y sin sentido. Este es un conflicto universal. Los vikingos simplemente le dieron un nombre y un lugar específico en su jerarquía del terror, ligándolo a sus valores más profundos de honor, agencia y un legado tangible. La razón por la que el incendio de la granja es un tropo tan poderoso en la ficción de temática vikinga, desde las sagas hasta series modernas como Vikings o The Last Kingdom, es porque toca esta fibra cultural tan sensible. Es el máximo acto de villanía, el crimen que resuena con más fuerza en su código moral. Y aquí rompemos una expectativa. Aunque sus razones estaban ligadas a su cosmología pagana, el miedo subyacente a la aniquilación de la identidad y a la pérdida de la narrativa personal es universal. Entender su miedo más profundo es, de alguna manera, entendernos a nosotros mismos. Piensa por un momento, ¿cuál sería el equivalente moderno de una muerte por incendio en términos de aniquilación del legado? ¿Ser borrado de Internet? ¿Sufrir una destrucción total de la reputación online? El método cambia. El fuego es digital, pero el miedo a la aniquilación de la identidad permanece. La historia del miedo vikingo al fuego es una semilla de ceniza que ha sido llevada por el viento a través de los siglos, aunque la cultura que la creó ha desaparecido. La semilla todavía aterriza en nuestra imaginación colectiva y es capaz de germinar en una flor de terror y fascinación. Y así, esta semilla de ceniza, este miedo ancestral a ser borrado por el fuego, nos lleva a la conclusión de nuestro largo viaje. Nos obliga a mirar directamente al alma de un guerrero y a preguntarnos, una última vez, ¿qué es lo que realmente temía? El veredicto final es que el miedo vikingo a ser quemado vivo era una condena total. Era una muerte física, en la agonía del dolor. Era una muerte social, en la vergüenza de la impotencia y la cobardía del atacante. Era una muerte legal, el peor de los crímenes. Y lo más importante, era una muerte espiritual, la aniquilación del cuerpo, que negaba la agencia del guerrero y le cerraba las puertas del más allá. La doble cara del fuego, sagrado en la pira, maldito en el incendio, actúa como un espejo perfecto de los valores vikingos. Nos revela que, para ellos, no era el acto en sí lo que importaba, sino la intención, el control y el honor con el que se realizaba. El fuego controlado era un sirviente de los dioses. El fuego descontrolado era la encarnación del caos. En última instancia, toda la vida vikinga era una lucha por construir una saga personal digna de ser contada. Ser quemado vivo era la amenaza más terrible porque era el robo de esa narrativa. Era la imposición de un final vergonzoso, caótico y sin sentido, escrito por la mano de un cobarde. Era ver tu propia historia, tu legado, convertido en cenizas. Y la historia del miedo vikingo al fuego nos obliga a preguntarnos qué define una buena o mala muerte en nuestra propia cultura.
En nuestras propias vidas, ¿qué valoramos más al final? ¿La comodidad, la dignidad, el legado, el amor? El miedo a una mala muerte, en el fondo, es el miedo a una vida cuyo final no refleja sus valores más profundos. Los dioses observan, y la historia real no perdona a los que miran en silencio. Comenta tu visión y suscríbete si sientes que esto también es parte de ti.